cae súper bien, su pastor es una chulada de persona, amén. Entonces, hermano, felicidades, es un placer para mí estar esta tarde aquí. Y en mi carácter, hermanos, de tesorero del distrito, quiero traer una felicitación de parte del superintendente y del hermano Emilio, el secretario, nuestro hermano B, el superintendente, y le mandan felicitar, hermanos, amén. Ellos saben que estamos acá, y qué bueno, hermanos, que la iglesia tiene este gesto de honrarlos, de bendecir a sus pastores y poder, hermanos, escuchar la palabra del Señor y escuchar qué es lo que Dios anhela para nosotros a la hora de hablar de nuestros pastores. Hoy tengo un mensaje, hermanos, específicamente sobre esto. Miren, cuando hicieron el favor los hermanos de invitarme, hermanos, yo me di la tarea de repasar unos pasajes bíblicos y me hacía la pregunta: ¿qué espera Dios de nosotros como iglesia a la hora de honrar a nuestros pastores, a la hora de agradecer a Dios por nuestros pastores? Hermanos, ¿cuánto aman a su pastor? Amén. Yo sé que lo aman, hermanos. Están haciendo este esfuerzo. Miren qué hermoso salón, están gastando, invirtiendo, trabajando para estar aquí. Amén. Pero vamos a ir a la Biblia, hermano, porque después de que usted escuche la Biblia, todavía se va a sentir hasta más contento de haberse esforzado, de haberse arreglado, ponerse guapa, guapo, para venir a celebrar con su pastor. Miren, pónganse un momento de pie. Voy a leer la Biblia, hermanos, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Amén. Y vamos a ver, hermanos, qué dice la palabra del Señor, y para que a raíz de lo que vamos a escuchar, hermanos, Dios y el Espíritu Santo pueda traer a nosotros, hermanos, no solo un desafío, hermanos, sino también la inquietud, amén, de seguir honrando, pero honrando como se debe a nuestros pastores. Vivimos tiempos, hermanos, donde muchas iglesias, escuchen lo que le digo, muchas iglesias han dejado de honrar a sus pastores, y eso es bien delicado, es bien triste. La Biblia dice, hermanos, que no le debáis nada a nadie. Al que honra, honra; al que respeto, respeto; al que tributo, tributo. Entonces, hermanos, Dios tiene que llamar la atención a la iglesia, hermano, porque nos estamos convirtiendo en una sociedad que no sabe honrar, en una comunidad que no sabe honrar. Y esto se refleja con los padres, con los abuelos, con los viejos. Y me preocupa eso, hermano, y eso quiero comentar algo ahorita durante la predicación. Primera de Tesalonicenses 5, ¿lo tiene? Primera de Tesalonicenses 5, versículo 12 y 13, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis, digan conmigo, reconozcáis. Dice que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Quiénes son, hermanos, los que trabajan, los que presiden y nos amonestan con la autoridad de Dios? ¿A quién se estará refiriendo? A vuestros pastores. Y luego dice, hermanos, y que los tengáis en mucha estima y amor por su obra. Usted debería tener con marcatexto ese versículo de su Biblia, hermano, porque es un versículo donde el apóstol Pablo nos está llamando a honrar a los que nos presiden, a honrar a nuestros pastores. ¿Qué tal si lo leemos otra vez? Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Te pido, Señor, que vengas a hablar a la iglesia, que hables a nuestras vidas, Señor, y que podamos escuchar tu voz, y que el pueblo, que tu iglesia pueda discernir tu voz en medio, Señor, de la mía. Que ellos puedan entender, Señor, tu palabra de una forma poderosa, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bien importante, niños y jóvenes, que escuchen esta palabra, bien importante. Vivimos en una generación, hermanos, que ya no sabe honrar. Mire,
¿Sabe usted, hermano, que la palabra honra, fíjese, la palabra honra viene de la misma raíz hebrea de la palabra gloria y kabod? Y tanto una palabra como la otra, hermanos, vienen de la misma raíz, con la misma idea. ¿Por qué, pastor? Porque la palabra honra, hermanos, viene de una raíz hebrea que significa peso, pesar. Amén. Entonces, honrar, según el hebreo, significa dar el peso o valorar el peso, estimar el peso. Por ejemplo, usted va a la tienda de la esquina y compra 1 kilo de frijoles, y cuando te dan la bolsa tú sientes que te dieron como 400 gramos. Usted se va pensando que esa persona no es que honrada, ¿cierto? Y decimos, es que el de la esquina no es honrado, o el de la esquina sí es honrado, porque cuando compro tortillas hasta me da de más. Entonces, ¿qué es honra? Honra es dar el peso correcto. Cuando alguien estima el peso correcto de algo, estás honrando. Por eso, honrar a nuestros padres, hermanos, es estimar el peso que ellos tienen sobre nosotros. Honrar a nuestros pastores es estimar el peso que tienes. Cuando algo no pesa sobre ti, no lo honras. Cuando algo no pesa sobre ti, no te importa. Amén, hermanos. Es por eso, hermanos, que antes había una sociedad tan fuerte de honra, que a los hijos les pesaba tanto a los padres, que aunque ella tuviera 50, 60 años, le seguía besando la mano a su papá, y sin pena alguna. No, hombre, hoy en día esta sociedad hasta pena nos da que nos dé un beso a nuestro papá en el cachete. No, pero ¿por qué, hermano? Porque nos hemos convertido en una sociedad que no sabe honrar. Ya no nos paramos delante de las canas, como dice Levíticos. Dice, delante de las canas te levantarás y lo honrarás. No, hombre, hermano, se sube un viejito en el pasaje, en la combi, y ya ni se levanta nadie. Ahí puede estar el muchacho al lado de una mujer embarazada y ya. ¿Por qué, hermano? Porque se han perdido los valores. Amén. Y esto nos ha llevado a tener grandes problemas. Ahora, si transportamos esto, hermano, a la iglesia, el pasaje que leímos en la última parte del versículo dice, si usted me acompaña, dice que los tengamos en mucha estima y amor por causa de la obra, pero luego dice, tened paz entre vosotros. ¿No termina así el versículo, hermano? Tener paz entre vosotros. Iglesia, ¿cómo será una iglesia donde no se honra al pastor? ¿Cómo será una iglesia donde no se ama al pastor? ¿Cómo será una iglesia donde no se le obedece? ¿Hay paz en esa iglesia? ¿Hay paz en una iglesia donde se critica, se murmura, se desobedece y se deshonra al pastor? No hay paz, hermano. Entonces, si usted analiza la última parte del versículo, dice, tened paz entre vosotros. Porque el apóstol Pablo entiende, hermanos, que un factor de paz en la iglesia es que la congregación, hermanos, sepa honrar a su pastor. Porque no puede haber un conflicto, hermano, entre pastor e iglesia. Tenemos que honrarlos, tenemos que amarlos, tenemos que bendecirlos. Como a manera de introducción le explico, hermanos, en la Biblia Dios enseña tres áreas de autoridad, tres fuentes de autoridad en una congregación. Le explico. Cuando Dios levanta su iglesia, hermanos, había algo que se llama apóstoles, ¿cierto, hermanos? Y los apóstoles tenían la autoridad. Ese cuadro, hermanos, esa imagen de autoridad apostólica se conoce como autoridad episcopal. Cuando la autoridad refleja en un hombre. Amén. Pero después Dios, hermano, levantó diáconos, levantó ancianos, levantó líderes, levantó obispos, levantó presbíteros, levantó pastores. Y todo este grupo de ancianos, hermanos, lo vemos en el Concilio de Jerusalén, tomando decisiones. Y ese conjunto de ancianos se le conoce como gobierno presbiteriano. Y el gobierno de la iglesia, hermanos, toda la iglesia, todos los lavados con la sangre de Cristo, todos los que nos congregamos en plena comunión en una iglesia, ese gobierno se le conoce como gobierno congregacional. Entonces tenemos tres tipos de gobierno: gobierno episcopal, gobierno presbiteriano y gobierno congregacional. Hay iglesias, hermanos, donde el tipo de gobierno es presbiteriano,
donde el pastor nada más sus chicharrones truenan, ¿verdad? Y dice, aquí mando yo y si no les gusta ahí está la puerta, y nunca toman en cuenta la iglesia. Ese es un gobierno presbiteriano. Hay otras iglesias, hermanos, donde nada más truenan los chicharrones de los presbíteros, es decir, del cuerpo ejecutivo, el cuerpo presbiteriano. Hay iglesias, hermanos, donde el cuerpo ejecutivo tiene más autoridad que el mismo pastor y hacen y deshacen con la iglesia. Ese gobierno se llama presbiteriano. Las iglesias presbiterianas así son. Y hay otro tipo de gobierno que se llama congregacional, donde quien tiene toda la autoridad es el pastor, la iglesia. Y la iglesia, hermano, termina siendo toda la autoridad y el pastor solo una guía espiritual. Pero mire, escúchenme, el gobierno de las asambleas de Dios es eminentemente congregacional y representativo. Y le explico por qué, para que usted aprenda a honrar a su pastor. Mire, la iglesia tiene la autoridad, amén, hermano. Y una vez que la iglesia elige a su pastor, la iglesia se subordina al pastor. La iglesia, hermano, rinde la autoridad al pastor porque Dios le ha dado la autoridad al pastor. Pero el pastor no retiene la autoridad, el pastor la regresa a la iglesia por medio del cuerpo ejecutivo. El diácono, la secretaria, el tesorero, los líderes. Y el pastor, cuando los elige, les impone las manos y ora por ellos y los consagra como líderes. Así que el pastor delega la autoridad al cuerpo ejecutivo, a los líderes. Y luego los líderes, hermanos, ¿a quién sirven? ¿A los de afuera o a la iglesia? A la iglesia. Los líderes otorgan la autoridad a la iglesia y la iglesia le devuelve la autoridad al pastor. De manera que la autoridad está siempre, ¿qué, hermanos? Girando, siempre rotando. Llega un momento en el año, hermanos, que el pastor dice, hermanos, vamos a elegir nueva secretaria, nuevas tesoreras, abre asamblea, y ahí entonces está funcionando la autoridad congregacional. Y luego, hermanos, se acabaron las elecciones, el pastor toma su autoridad. En los cultos regulares el pastor dice lo que se va a hacer, cómo se va a hacer. Está en función su autoridad episcopal, que es bíblica, hermanos. Por eso es el pastor. Pero vamos a tener una junta porque vamos a tener un proyecto para construcción, o vamos a citar al cuerpo ejecutivo. El cuerpo ejecutivo elige, decide con el pastor. Esa es la autoridad presbiteriana. El problema es, cuando la iglesia o el cuerpo presbiteriano, que es el cuerpo ejecutivo, no saben honrar a su pastor. Y hay muchas iglesias, hermanos, que no saben honrar al pastor. Mire, como líder, hermano, y más ahora como líder distrital, lamentablemente vemos a veces casos, hermano, donde muchos pastores están cohibidos, no tienen libertad, no pueden trabajar, no pueden exponer la visión que Dios les ha dado, porque tristemente, hermanos, hay iglesias que no saben honrar ni obedecer a sus pastores. Dice Jeremías 3:15, os daré pastores que os pastoreen conforme a mi corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Dios siempre ha dirigido a su pueblo por medio de líderes, de hombres y mujeres ungidos por Dios, como lo son los pastores. A Jesús le preocupa una iglesia sin pastor. Dice la Biblia en Mateo 9:27 que miró a las multitudes como ovejas que no tenían pastor, y dice que se compadeció de ellas. Aleluya. Dios usa hombres y mujeres, hermanos, y los unge para que dirijan a su pueblo. Cuando el Señor se encuentra con Pedro, después de que éste lo había negado, el Señor le interesaba restaurar el ministerio de Pedro, y le dice, Pedro, ¿me amas? Y después de 3 ocasiones que Pedro le dice que lo ama, el Señor le dice en las 3 ocasiones, pastorea mis ovejas. Hermano, el Señor, cuando levanta un líder y lo unge y lo lleva al ministerio, el Señor lo pone a pastorear. Y si Dios se preocupa tanto por ungir a un siervo, es porque ama tanto a su iglesia, que quiere darnos lo mejor para que nos pastoreen, para que nos lleven de gloria en gloria a la misma imagen de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, iglesia, ¿quién es el que reparte los ministerios? Es Cristo. Dice la Biblia que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Quién es el que otorga ministerios? ¿Quién es el que llama al ministerio? Es Jesucristo. Efesios capítulo 4, versículo 9 al 12. Si me acompaña, hermano, mire lo que dice Efesios capítulo 4. Dice la Escritura:
Y eso de que subió, Efesios 4, 9 al 12. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todo para llenarlo todo. O sea que ¿dónde estaba Cristo cuando instituyó los ministerios? Ya estaba arriba, hermanos, sentado a la diestra de Dios. Y dice el verso 11: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, aquí está, hermano, miren, escúchenme, ¿cuál es el origen de los ministerios? Es Cristo. Y él mismo, hermanos, él mismo constituyó a unos. ¿Quién los constituyó? Cristo. No dice que constituyó a todos. No todos somos pastores, no todos somos evangelistas, no todos somos maestros, ni profetas, ni misioneros o apóstoles. Dios constituye a unos. ¿Por qué, hermano? Porque dice Hebreos que nadie toma para sí esa honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. No es como que yo se me antoja poner una iglesia y tengo espacio en el garaje o en la cochera de mi casa y me voy a ver cuántos me siguen y levanto una iglesia, porque no es así. Tiene que venir un llamado, tiene que haber la unción del Espíritu. Por eso dice Hebreos, nadie toma para sí esa honra, sino el que es llamado por Dios. Cuidado, mi hermano, cuando entramos al ministerio y no hay un llamado de Dios, cuando no es Dios el que te ha ungido, cuando no es Dios el que ha puesto sobre ti el llamamiento. ¿Por qué es necesario el llamamiento? Mucha gente no lo entiende. ¿Por qué es necesario el llamamiento? Porque según las escrituras, y de esto predicaba, hermanos, ayer en el Congreso de Evangelismo, según las escrituras, hermanos, la Trinidad otorga tres cosas a la iglesia: otorga ministerios, y eso solo los da Jesús; otorga dones, y eso solo los da el Espíritu; y otorga operaciones, y esas solo las da el Padre. Entonces, cuando hablamos de los ministerios, el único que puede llamar al ministerio es Cristo. Desde el principio Él eligió a sus apóstoles, a Pablo, y todos los pasajes neotestamentarios cuando hablan del ministerio, como Pablo, hermano, cuando dice: me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Quien nos llama, quien llamó a sus pastores al ministerio, quien llamó a su pastor al ministerio fue Cristo. Él es el que un día trató con él en su corazón y trató con su vida, y aunque quizás no quería, Dios lo sedujo como a Jeremías. Fue más fuerte que nosotros, hermano, y nos llevó por caminos hasta que nos puso donde nos quería tener. El que llama es Cristo. Entonces, ¿cuál es el origen del ministerio? Jesús. ¿Cuál es el propósito del pastorado? ¿Para qué Dios nos pone un pastor? Vean lo que dice verso 13. Dice, hermanos, el versículo 13 de Efesios 4, ahí donde estamos leyendo. Dice, versículo 12, disculpe, a fin de perfeccionar a quienes. ¿Quiénes son los santos, hermanos? Ustedes. Entonces, la tarea del pastor, a causa del llamado, a causa de la unción, es perfeccionar a quién, hermano? A usted. Entonces, ¿por qué vas a dañar? ¿Por qué vas a criticar a quien te tiene que perfeccionar? Dice, escuchen, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y luego dice, para que ya no seamos, ¿qué, hermanos? Niños. Entonces entendemos que un ministerio, hermanos, nos edifica, nos perfecciona, nos hace crecer y nos hace madurar para que ya no seamos niños fluctuantes. Yo les pregunto a los que están aquí, ¿cuántos se acuerdan cuando llegaron por primera vez a Mantiero? ¿Cuántos se acuerdan cuando llegaron por primera vez y no conocían a su pastor? Y luego, hermanos, se convirtieron. O a lo mejor venían de otra iglesia ya convertidos, pero le conocieron, empezaron a asistir, y después, hermano, Dios empezó a bendecirlo, Dios empezó a tocarlo. Han pasado los años, aquí está tu pastor, pero has edificado, has crecido, has madurado, tu vida es otra, le sirves al Señor. ¿Por qué? Porque el ministerio pastoral tiene la función, hermano, de hacer que la iglesia no esté desamparada, la oveja no esté desamparada, que la oveja pueda sentirse protegida, alimentada, dirigida. Alabado sea el nombre del Señor. Es por eso, mi hermano, aleluya, que debemos de preguntarnos,
cómo Dios espera que la iglesia trate a sus pastores, cómo el Espíritu Santo, hermanos, espera que tratemos, hermanos, a nuestros líderes. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos pide en las Escrituras que hagamos con nuestros pastores? Repito, me preocupa, hermano, que vivimos en tiempos donde muchos no respetan a sus pastores. A veces entran los jóvenes al templo, o a veces hasta, hermanos, está el pastor y ni lo saludan. No, mi hermano, respete la unción, respete el llamado. Es más, aunque no le cayera a su pastor, pero está ungido, es un hombre de Dios, respételo, hónrelo, porque es el siervo que Dios tiene en su iglesia. Ahora, ¿qué espera Dios, hermano? ¿Cómo espera Dios que tratemos a nuestros pastores? Bueno, le tengo noticias. La primera, que los honremos. Número uno, que los honremos. Volvamos al pasaje de 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12. Dice: os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. ¿Qué es lo primero que nos dice la Escritura, hermano? Que los reconozcamos, ¿verdad? En otras palabras, que los honremos, porque les expliqué que la palabra honra significa dar el peso, reconocer el peso. De manera que lo primero, hermanos, que tenemos que hacer con nuestro pastor es reconocerlo. ¿Cuántos saben quién es su pastor, hermano? Amén. Nada de que, bueno, pues yo asisto a esta iglesia de vez en cuando, pero no tengo pastor, porque pues yo nomás. No, usted tiene que tener un sentido de identidad y de propiedad. Yo soy del templo Magdiel de la Asamblea de Dios, mi pastor es Francisco Chaire. O sea, usted tiene que ser y saber dónde pertenece, hermano, dónde Dios lo plantó, dónde Dios lo tiene trabajando para la gloria suya, aleluya. Hermano, número uno, el pastor es honrado, aleluya, por causa del llamado. Cuando Dios nos llama al ministerio, Dios da unción. Cuando Dios llama a una persona, Dios la unge. Hermano, lo ungió para el ministerio. Por lo tanto, respetemos, aleluya, el llamamiento y respetemos a las personas. Honramos por otra parte, hermano, por su labor. De manera que Dios, hermano, espera que como iglesia les reconozcamos. Miren lo que dice, hermano, el pasaje que estamos leyendo en 1 de Tesalonicenses 5:12. Dice, hermano, que quiere que reconozcamos su labor a los que trabajan entre vosotros. Le honramos por su trabajo. Le honramos no solo por la unción, pero también porque trabaja. Miren, escuchamos por más de 10 minutos a una hermana que nos decía en 4 ocasiones, en diferentes etapas difíciles de su vida, diciendo: siempre estuvo el pastor ahí me acompañó, ahí estaba orando por nosotros, siempre estuvo al pendiente. Eso es trabajo, mi hermano, eso es trabajo, porque uno invierte su tiempo, su vida, y a veces uno le quita tiempo que es de la esposa y de los hijos y de la vida misma, y uno le invierte en la obra, le invierte en las ovejas. ¿Para qué, hermano? Para que crezcan, para que sirvan, para que no se pierdan. Alabado sea el nombre del Señor. Así que les honramos por causa de la unción, pero también les honramos, hermano, por causa de su labor. Aleluya. Dice Jesús que el buen pastor da su vida por las ovejas. Amén. La Biblia nos enseña, hermanos, que el asalariado ve venir el peligro. ¿Y qué hace el pastor asalariado? Huye. Aquí hay muchos problemas, si me pagan muy poco me voy. Pero yo le aseguro, hermanos, que a través de estos 30 y tantos años que el pastor ha estado aquí, una infinidad de veces han entrado bien poquitos diezmos y no se va, porque está por fe, porque el buen pastor da su vida por las ovejas, porque el buen pastor, hermano, entiende el ministerio y el llamamiento que el Señor le ha dado. Alabado sea el nombre del Señor. Debemos honrarlos, hermanos, a nuestros pastores. Debemos honrarlos y entender, hermanos, que Dios los puso para que puedan ser bendecidos. Mire, debemos honrarlo por el llamamiento, el ministerio. Debemos de honrarlos por su labor, aleluya. Eso es parte de honrarlos. ¿Cómo más los honramos? ¿Cómo más honramos a nuestros pastores? Vaya conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 13, si me acompaña. Hebreos capítulo 13. Vamos a ver cómo más los honramos. ¿Qué dice la Biblia acerca de honrar a nuestros pastores? Ya mencioné, hermanos, que tenemos que honrarlos porque es de Dios. Tenemos que honrarlos porque tienen la unción. Tenemos que honrarlos porque trabajan entre nosotros. Hebreos capítulo 13
Dice la Escritura, si me acompaña. Vamos a leer, hermanos, a partir del versículo 7. ¿Lo tenemos? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Primera cosa que nos pide aquí, ¿cómo los honramos? Acordándonos de ellos, hermanos. Tenemos siempre que acordarnos de nuestros pastores. Mire, hermano, hay gente que durante la semana nunca se acuerdan si el pastor tiene o no tiene para comer, si el pastor está bien, qué necesita. Yo lo veo el domingo y gloria al Señor, pero el mandamiento dice: acordaos de vuestros pastores. ¿Cuántas veces a la semana usted se acuerda de su mamá y de su papá? Todos los días, hermano. Todos los días está al pendiente, y si viven con más ganas. La Biblia dice: acordaos de vuestros pastores. Como hijos espirituales, hermanos, tenemos que estar siempre al pendiente, con conciencia de los que nos predican la palabra. Ahora dice que nos hablaron la palabra de Dios. Ellos, hermano, levante la mano. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado por medio de una predicación de tu pastor? ¿Cuántas veces Dios habló a tu corazón, a tu mente, a tu espíritu, en un problema, en una necesidad? Es más, hasta llegaste a pensar: ¿quién le dijo al pastor lo que me estaba pasando? Pero era el Espíritu Santo, era Dios dirigiendo su boca, era Dios dirigiendo su razonamiento para predicarte lo que tú necesitabas. Y luego dice que considere su conducta y imite su fe. Alabado sea su nombre. Entonces, ¿cómo honramos a los pastores, hermano? Los honramos cuando nos acordamos de ellos, cuando imitamos su fe. Pero aquí viene lo interesante, hermano. Estoy hablando de honra. ¿Cómo honramos a nuestros pastores? Lo honro por el llamado, lo honro por su labor, lo honro por su posición, porque dice que me acuerde de él por quien es. Pero luego dice en el versículo 23, si me acompaña, hermanos, más adelante, ahí en Hebreos. 17, perdón. Hebreos 13, 17. ¿Lo tiene? Escucha, hermano, lo que dice la Biblia. Obedecer. Y quiero decirle algo, hermanos. En griego está en imperativo. Imperativo es cuando alguien te da un mandamiento, una orden. No es una opción. Está en griego en imperativo. Significa, hermanos, que si está en imperativo es un mandamiento de Dios. ¿Quién inspiró las Escrituras, hermano? El Espíritu de Dios, ¿no es cierto? ¿No dice la Biblia, primera de Timoteo capítulo 3, que toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir? Bueno, dice el Espíritu que inspiró las Escrituras, Hebreos 3:17, obedecer a los diáconos. Así dice, hermano. Obedecer a la hermanita que tiene más años en la iglesia. Obedecer a la familia que mueve toda la iglesia. No, hermano, dice obedecer a vuestros pastores, porque la autoridad espiritual recae en ellos, hermano. Le pregunto, ¿usted cree que Dios le va a pedir cuentas de tu alma al que se sentaba al lado de ti en la banca? Dios le va a pedir cuentas de tu alma a la hermana con la que ya no te hablas porque no te pagó los tamales. Dios le va a pedir cuentas a ti, hermano, por el grupo de diáconos tan espectacular que había en tu iglesia. No, mi hermano, Dios le va a pedir cuentas por tu vida al pastor. Y si Dios le va a pedir cuentas a Dios por causa tuya, entonces lo mínimo que podemos hacer es obedecerles. ¿Por qué, hermano? Mire lo que dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para los que hagan con alegría. Dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es aprovechoso. ¿Se acuerdan cómo termina el pasaje de 1 Tesalonicenses 5:12? Dice: haya paz entre vosotros. Cuando no hay sujeción al pastor,
Cuando no hay honra al pastor, cuando no obedeces al pastor, entonces no hay alegría. Todo el mundo se está quejando. Nada de lo que sucede en la iglesia es aprovechoso. Es más, ni la predicación te aprovecha, porque estás enojado con tu pastor, estás molesto con el pastor, ni estás escuchando la predicación, pero vas, hermano, para que veas que no lo necesita. Hermano, así no es la situación, así no es este asunto. La Biblia dice: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos. En una ocasión, hermano, un hermanito venía bien enojado con su pastor. Y este testimonio lo escuché el hermano Salomón, que es el superintendente adjunto de la zona norte. Decía: un día vino un hermano enojado conmigo, me dijo: hermano Salomón, ya ni pastor le digo, porque a veces cuando ya están enojados ni pastor nos dice nada. Yo recuerdo hace tiempo una hermana también se enojó conmigo y dijo: usted, Manuel. Y dije: ay, chirrió, ya me quitó de pastor. Y le dijo: hermano Salomón, me voy de la iglesia. Por eso, dijo: hermano, usted sabe que no es de Dios. Me voy como quiera. Y le dijo: ¿ya se va a ir? Sí. Ok, mire, venga. Solo le voy a pedir un favor. Déjeme hacer una oración por usted, ya que se va. Ándele, déjeme hacer. Bueno, ándele, ore por mí. Y le puso la mano al hermano Salomón. Le dijo: híncate, porque es mi última oración por ti como tu pastor. Y se hincó. Y le puso las manos. Le dijo: Señor, este hermanito fulano de tal dice que se va de la iglesia. He orado por él, es un alma que gané, pero ahora se va así. Solo te digo, Padre, que a partir de hoy yo ya no soy responsable por su alma. A partir de hoy yo ya no te daré cuentas por esta alma, porque se está saliendo de mi cobertura. Te pido que tú lo cuides, que tú lo lleves a un lugar donde alguien dé cuentas por él. Cúbrelo con tu sangre, bendícelo. A partir de hoy ya no me sentiré obligado de orar por él, ni por su familia, ni por sus hijos. Decide irse, Señor, pero lo pongo en tus manos. Hermano, dice el hermano, todavía no terminaba la oración, cuando este hermano se sacude y se levanta, y pues cuando se levanta ya traía los ojos llorosos. Le digo: no, pastor, no me voy. Digo: porque yo no quiero salir de esa puerta sin tener la cobertura de un pastor, sin tener la bendición pastoral. Y ahí se abrazaron, hermanos. El hermano le pidió perdón al pastor y Dios restauró a ese varón. Porque mucha gente no entiende cómo funciona la autoridad espiritual. Usted no puede andar ahí por el mundo, hermano, sin iglesia y sin pastor, siendo creyente, porque esa no es la voluntad de Dios. Eso es vivir sin el orden de Dios. Eso es tener una anarquía. Qué triste es que a veces en nuestras iglesias haya miembros, mujeres, hombres, varones, que en su corazón no honran a su pastor, solo buscan sus errores, sus debilidades. Hermano, un pastor es débil como usted, es tan hombre como usted, tan pecador como usted. Lo que hace la diferencia es que, a diferencia de usted, a él Dios le dio un llamamiento, y Dios le dio un ministerio, y Dios le dio una unción y una responsabilidad, y Dios le pedirá cuentas a él de algo que usted no tiene, pero él sí. Y es el llamado, porque todos los que son llamados, hermanos, darán cuentas al Señor de su labor. Por eso dice Pedro: cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Quién es el príncipe de los pastores, hermano? Si no es nuestro Señor Jesucristo. Dice Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, que cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice que Él nos dará la recompensa y nos dará la corona incorruptible de gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Dios quiere que obedezcamos a vuestros pastores. ¿Cómo les honramos? Les honramos por el llamado, les honramos por su valor, les honramos por su posición, porque simplemente por la posición que tiene tenemos que acordarnos de ellos, pero también les honramos obedeciendo y sujetándonos a ellos. Con todo corazón les pregunto: ¿cuántos se sujetan a su pastor? ¿Cuántas veces te ha dicho el pastor: no, hermanita, no va a dirigir hoy? Y usted se molesta y se siente mal, pero con todo su corazón se sujeta. Dice: el pastor sabe por qué lo hace. El pastor sabe por qué me está haciendo esto. ¿Cuántas veces, hermano, a veces tu mamá te llegó a regañar y no tenías ni la culpa? ¿Nunca le pasó? Una vez llegó mi mamá y miró un vaso quebrado, y yo estaba en un lado, 4, 5, 5. Yo no fui, había sido mi hermano que se había ido. Ya cuando sufro mi mamá,
Yo pensé que me iba a pedir perdón y me dice, yo soy su mamá y si quiero le pego otra vez. Y dije yo, pues ya, y no, gloria al Señor. Y le pregunto, ¿usted cree que yo tengo algo contra mi madre? No, mi hermano, yo la honro, la amo, es lo que más amo en la tierra, es mi familia, mis padres. ¿Cuántas veces mi mamá me llegó a acusar y a pegar y a regañar de cosas que a veces yo no sabía? Pero no pasa nada, hermano. Ella tiene autoridad sobre mí. La tenía cuando era niño. A hoy la sigo honrando. Hasta el día que ella se muera la seguiré honrando. Y luego más allá su memoria la seguiré honrando. Pero mire, hermano, hoy en día somos una generación de cristal. El pastor no me saluda. Ahí lo trae el pastor, lo trae. De seguro algo le dijeron de mí. No, mi hermano, los pastores no somos así. Mire, yo no los conozco. El pastor ni sabía que yo iba a venir. A mí me invitó el hermano Gabo y me dijo, no le diga al pastor que va, porque es sorpresa. Pero Dios puso esta palabra en mi corazón para ustedes. Honren a su pastor. Ámenlos, hermanos. Miren las preguntas que hice. ¿De dónde viene el ministerio de Cristo? Del cielo. ¿Para qué es el ministerio pastoral? Para perfeccionar a los santos, para edificarnos, para dirigirnos, para que ya no seamos niños, para madurarnos. Hermanos, ¿cómo les honramos? Le honramos por la unción, por su labor, por su posición. Le honramos obedeciéndoles, les honramos, hermanos, sujetándonos a ellos. Pero ¿sabe también cómo les honramos, hermanos? Haciéndolos partícipes. Escúcheme, haciéndolos partícipes de lo mejor que nosotros tenemos. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, alguna vez han invitado a su pastor a la casa a comer? Un ejemplo. ¿Alguien ha invitado al pastor a comer a su casa? Un cabrito, pastor, mire, me hicieron 2 cabritos, ahí le va uno. Gloria al Señor. ¿Por qué tenemos que hacer partícipe a los pastores de lo mejor que tenemos? Vaya conmigo a Gálatas. Vamos a la Biblia, Gálatas capítulo 6.